es cierto que este planeta se haya convertido en un coto cerrado. Para quienes alientan las brasas de un espíritu aventurero, aún quedan paisajes vírgenes cuyo horizonte es el infinito. El magnetofono se inventó para recoger las voces de los espíritus. Sin embargo, cierta parte ominosa de la realidad vino a burlarse del rigor científico y, contra todo pronóstico, utilizó los instrumentos de la técnica más avanzada. Así nacieron las llamadas psicofonías. Descubiertas por el sueco Jürgenson en el verano de 1959 y propulsadas por Konstantin Raudiv, siendo este su difusor a nivel mundial. Se define la psicofonía como el fenómeno por el cual aparecen registradas sobre cintas magnetofónicas voces, ruidos y música que están fuera de nuestro abanico auditivo. Ni los espiritistas ni los parapsicólogos han logrado explicar hasta ahora satisfactoriamente el misterioso fenómeno de las psicofonías. Por eso resulta siempre tan inquietante. Lo terrorífico de las psicofonías reside en que la fuerza que las provoca use algo tan alejado del gabinete del brujo o del alquimista como una cinta magnetofónica. La posibilidad de que entidades vivas del pasado lleguen a comunicarse verbalmente con nosotros a través de la cinta magnetofónica es rechazada, pese a las pruebas, por el dogmatismo científico. Sin embargo, el fenómeno de las psicofonías es un hecho más que comprobado y son, en realidad, miles las personas que han podido constatarlo con sus propias experiencias. Las psicofonías son habitualmente muy difíciles de interpretar. Las voces se recogen cerca del ruido de fondo de la grabación y obligan a poner el volumen al máximo, por lo que se oyen mezcladas con otros ruidos. Pero si el sonido nos parece poco y con pobres resultados, los parapsicólogos e investigadores de todo el mundo nos ofrecen otro puente entre este y el otro mundo, la posibilidad de captar, recoger y grabar las imágenes y sonidos de personas muertas a través de un televisor. Esta técnica se denomina transcomunicación y esas grabaciones psicoimágenes. Sin duda nos atreveríamos a calificar este descubrimiento como el más importante de la historia del hombre en lo que se refiere a lo trascendente. Estas imágenes no proceden de ninguna emisora de televisión, al menos de este mundo. Los rostros que aparecen en las imágenes han sido identificadas en su mayoría. Algunos son incluso tan conocidos como Raudiv o Einstein, pero todos ellos llevaban varios años muertos cuando se obtuvieron las grabaciones. Señoras, señores, amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos a Mis Enigmas Favoritos. Buenas noches a nuestro público, bienvenidos, como fielmente vienen a ver este programa en directo, y buenas noches a todos esos amigos que nos siguen en toda Andalucía y de fuera de ella a través de su televisión local, gracias a CUTEL, a la Asociación de Televisiones Locales de Andalucía. Como siempre, estamos en directo a través de Radio Televisión Benalmádena, Canal B y Costa Sur Televisión para la ciudad de Marbella. En este programa y en el amplio mundo del misterio, la verdad es que existen muchísimos temas por tratar, y de hecho lo vamos abordando poco a poco, semana a semana en este programa. Y hay muchos temas dentro del misterio que son más escalofriantes, dan más miedo, pero ¿qué si no es el miedo ante una respuesta ante algo que desconocemos o que no conocemos? La psicofonía, llevamos hablando de ella más de 30 años en España. Podríamos decir actualmente que España, nuestro país, se encuentra a la cabeza en lo que se refiere a la transcomunicación instrumental. Es lo que veíamos en ese previo reportaje. Está con nosotros, para mí, uno de los mayores expertos, no solo en España, sino en el mundo entero. Pedro Amorós es presidente de la SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicos, intrépido investigador, viajero. Nuevamente nos visita para traernos más documentos, más investigaciones y más psicofonía sobre este sobrecogedor tema. La verdad es que todavía ningún investigador tiene la verdad absoluta sobre este asunto. Teorías y más teorías, pero sigue siendo un enigma sin resolver. Pedro Amorós, buenas noches
Y bienvenido una vez más a esta casa, a tu programa, Mis Enigmas Favoritos. Pues muchísimas gracias, Luis Mariano, y para mí ya sabes que siempre es un placer, primero, venir a esta tierra que es encantadora y mágica, y desde luego estar aquí contigo y con los amigos, que es un inmenso gusto. Pedro, una vez más vamos a hablar de psicofonías, un tema que sigue sin poder responderse, sigue siendo un enigma, ¿verdad? Parece que sabemos un poco más sobre la psicofonía, pero a la vez sabemos menos o no sabemos nada. La psicofonía, Luis Mariano, para mí presenta uno de los detalles más curiosos dentro de lo paranormal, y es que realmente roza lo que es la característica científica y a la vez el mundo escéptico, o el punto de vista más escéptico, no se atreve a negarla, porque evidentemente es un factor físico. Si yo aquí establezco una grabación psicofónica, se puede escuchar, podemos oírla todos, guardando las condiciones lógicamente exactas y buenas y propicias para grabar correctamente. Y entonces, en ese momento se graba una psicofonía y se puede escuchar. Esa característica es lo que hace que la psicofonía sea prácticamente algo más físico que otra cosa y desde luego demostrable. Pedro, hay muchos investigadores, tú bien lo sabes, que defienden un montón de teorías. Hay quien dice que, bueno, que la cinta magnetofónica o ya el formato digital recoge lo que esté en el ambiente y así recoge lo que ocurrió en tiempos pretéritos. Pero ¿y cuando esas voces llaman por el nombre del experimentador o el investigador? Cuando se produce un diálogo inteligente. Bueno, hay muchas hipótesis para intentar explicar la psicofonía, pero también desde el punto de vista de la creencia de que la psicofonía existe, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de que la propia psicofonía podría ser una inducción mental. Se hablaba precisamente de lo que tú acabas de decir, que bueno, podían ser rebotes recogidos, impregnaciones y demás. Se habla de otras muchas cosas, incluso de que las propias emisoras de radio penetrasen en las ondas hercianas dentro de los propios grabadores, los micrófonos, y quedasen ahí registradas. Pero conforme se adentra uno dentro de la investigación de la psicofonía, se da cuenta de que todo eso empieza a descartarse. Además de que yo he realizado pruebas y bueno, el libro mío de las psicofonías precisamente establece punto por punto y pauta por pauta dentro de las hipótesis que se han establecido, que se han dicho en cuestión de la psicofonía, intentando dar una explicación. Y concretamente a esta, cuando se produce un diálogo es porque hay algo inteligente en ese otro lado que es capaz de responder, o por lo menos saber que tú estás ahí, o que te llamas Pedro, como a mí me ha pasado muchas veces, que cuando yo pregunto, bueno, hola, ¿quién eres? Hola, Pedro. Entonces te quedas... Pedro, me gustaría que en este programa tenemos un montón de documentos, de psicofonías, porque en muchos programas que hemos estado tú y hemos teorizado mucho sobre el fenómeno. Hoy me gustaría dedicar el programa a todos esos documentos, a todas esas psicofonías que tú has grabado durante algunos años. Te voy a dar algunas sorpresas de las que no eres conocedor ni partícipe, ahora iremos con alguna de ellas. Y al final, si te parece, sacamos conclusiones con nuestro público, con las llamadas, y vamos a intentar responder a esa pregunta, ¿no? A ese enigma, ¿quién responde al otro lado? Vamos a viajar a un lugar cercano aquí a Málaga, Pedro, que tú conoces bien. Hace algunos años estuviste allí para investigar algunas historias. Vamos a ver un reportaje muy pequeño que nos va a introducir en esa investigación que tú hiciste, ¿vale? Vale. Vamos a ello. En este programa hemos hablado de multitud de ocasiones de casas encantadas, de lugares encantados. Nos hemos desplazado muy cerca de Málaga, concretamente a la cercana Gibraltar, porque aquí existen multitud de historias interesantes. Y estamos en el interior de un bello lugar. Se llama King's Chapel, la Capilla del Rey. Y aquí hemos conocido una historia apasionante y muy hermosa, porque justamente en el lugar donde me encuentro murió una niña de 15 años, hace ya muchos años, por una bella historia de amor. Aquí se producen fenómenos paranormales, al menos eso es lo que dicen muchos de los testigos que en este lugar han visto y contemplado esos fenómenos. Nosotros vamos a conocer esta historia a través de las imágenes que les vamos a ofrecer e incluso, ¿por qué no?, vamos a acometer algunas experiencias de psicofonías. ¿Quién sabe? A lo mejor alguien del otro lado nos responde a las preguntas. La Capilla del Rey es conocida por estar embrujada por el fantasma de una monja. Ella fue la preciosa dama Litea de Lucerna, de 15 años de edad, hija de una noble familia española que vivía cerca del noroeste de Gibraltar en el siglo XVI. Tristemente se enamoró de un joven considerado poco conveniente y su familia la envió como monja a la orden femenina de las franciscanas, las pobres monjas que tenían un convento en Gibraltar y que se encontraba totalmente alejado de la civilización. Se dice que el convento se encontraba justo atravesando la carretera de la Capilla del Rey, pero no es del todo cierto.
El joven demostró más determinación, quizás más de lo que la familia esperaba, y él también entró en la orden franciscana y obligó a que le mandasen a Gibraltar. La pareja consiguió que se encontraran en el confesionario y planearon fugarse por mar. Desgraciadamente, el hermano mayor de Alitea se enteró de los planes y le siguió. En aquel momento, el joven saltó del muelle al barco, cayó y se ahogó. Alitea fue cogida por su hermano y devuelta al convento y ejecutada por la Inquisición esa misma noche. En el siglo XIX, un esqueleto de mujer con un crucifijo de hierro fue descubierto bajo el suelo de la Capilla del Rey, cuando se hicieron modificaciones en el pavimento. Aún hoy, algunos visitantes confirman haber visto una monja con su hábito gris. Seguimos en el interior de esta capilla y justamente en el lugar donde estoy sentado estuvo hace años nuestro compañero Pedro Amorós, escritor, investigador y presidente de la SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Él fue quien levantó la liebre de esta bella y extraña historia. Justo en este lugar él grabó una extraña psicofonía. Él preguntó que qué pasaba en este lugar y una voz lejana, de mujer, pero clara y diáfana, contestó: tú lo vas a saber. Y así fue, ¿no, Pedro? ¿Cómo fue esa historia? Lo supe, bueno, esa historia fue increíble. ¿Qué te ha recordado ver estas imágenes? Sí, bueno, pues me ha dado mucha añoranza, ¿no? Porque yo recuerdo que estábamos ahí, Bea y yo, y Bea es mi paciente, compañera, esposa y, bueno, y madre de mi nena, que es una preciosidad. Las dos son una preciosidad. Pero ella tiene además un crucifijo mucho más grande que Alistair porque me tiene a mí. El caso es que estábamos ahí y, bueno, entramos. Yo entré movido por la curiosidad porque empecé a investigar por un lado, por otro, historias. Y ya se contaba que allí se producían cosas extrañas. Total, que yo esperé que se cerrase. Hablé con el vigilante porque sabes que está justo al lado de la casa del gobernador, y entrar ahí, bueno, hay cámaras por todos los lados, te ven enseguida y bueno, van a ver qué estás haciendo. Total, que me permitieron estar ahí durante un tiempo en total silencio para intentar experimentar. Y bueno, estábamos ella y yo allí tranquilos. Ella se estaba moviendo de un lado para otro, cotilleando, a ella le gusta coger muchos los libros. Y yo pues comencé a grabar psicofonías. Y en un momento estaba sentado donde tú estabas, en ese momento puse mi magnetófono y pregunté acerca, además, de cuál era el misterio de aquel lugar. Porque yo sabía que había algo, pero... Y bueno, una voz, recuerdo de mujer, sonó perfectamente y dice: tú lo vas a saber. ¿En castellano? En perfecto castellano. ¿Lo escuchamos, Pedro? Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Tú lo vas a saber. ¿Qué querría decir esa frase, aquella voz, además con ese eco, ¿verdad?, que hay precisamente en la capilla? Que no es normal dentro de la psicofonía. La psicofonía normalmente no suele salir con eco, solo que desde el punto de vista de la transformación energético-sonora es muy posible que las voces psicofónicas puedan llegar a modular un ambiente, un ruido, y crear eco, reverb. Tú lo vas a saber, y yo no sabía qué era. Estaba Bea allí conmigo. ¿Voz de mujer? Sí, una voz de mujer. Nos quedamos perplejos porque, claro, en el más absoluto de los silencios se graba aquello. Y bueno, pues nada, tú lo vas a saber. Vale, lo anotamos en el cuaderno de campo y minutos después, descansando de una de las experiencias de grabación, nos levantamos, cogemos un libro y tal cual, pues yo tengo aquí esto, pues de repente se cae una hoja de un libro. Y miramos, y era la hoja, una hoja escrita a máquina, pero a máquina tipografiada, sí, donde contaba toda la historia del fantasma de Alistair Leslie. Qué curioso. ¿Qué fue la historia que tú has contado? Pedro, vamos a volver después a este lugar, porque ahí has grabado por lo menos 2 psicofonías más, que yo recuerde, impactantes, pero va a ser luego, vamos a regresar a ese lugar luego, porque muy cerquita de King Chapel, la Capilla del Rey, hay otro lugar donde estuviste también y obtuviste una psicofonía increíble, que puede tener su explicación, y creo que hoy puedes saberlo tú, Pedro. Vamos a ver ese pequeño reportaje también.
Muchos piensan que los cementerios son lugares sombríos, truculentos, sin descanso. Para mí, desde luego, no es así. Los cementerios son lugares de paz, de tranquilidad y de reflexión. 500 metros más adelante de King Chapel, es el lugar donde recientemente hemos estado, se encuentra el cementerio de Trafalgar, un cementerio precioso, como ustedes pueden apreciar con esta hermosa vegetación. Dicen muchos que los cementerios no son lugares idóneos y apropiados para hacer psicofonías, otros piensan lo contrario. Sin embargo, nuestro intrépido compañero e investigador Pedro Amorós, presidente de la SEIP, estuvo también en este lugar grabando psicofonías, investigando aquí. Y él grabó algo extraño, un sonido que parecía ser el de una escopeta o el de un rifle. No sabemos, por lo menos yo, si en este lugar fue lugar de batalla o de guerra. Pero lo cierto es que en ese documento sonoro se escucha perfectamente el sonido proveniente de un rifle o una escopeta. Vamos a escucharlo. Alto y claro, ¿eh? Pero además, con disparo, de fulminante. ¿Cómo fue aquello, Pedro? ¿Cómo lo grabaste? ¿En qué momento? Bueno, yo fui quizás movido... A mí me pasó una historia muy curiosa. Te la voy a contar. No sé si tenemos mucho tiempo. Es muy breve. Sí, adelante, Pedro, adelante. Yo estaba haciendo un programa de radio en Alicante y recuerdo que una de las pocas veces que en Alicante hay niebla, en Alicante normalmente no suele haber niebla, pero yo estaba ahí en mi pueblo, que es San Vicente, salía de la emisora y había una niebla tremenda. Vamos, daba miedo salir a la calle. Era de noche, como son estos programas. Y tal como salgo, me encuentro un señor que entre en la niebla y yo podía distinguir que estaba ahí. Veía el resplandor de un cigarrillo, estaba fumando un cigarro y tenía un pie apoyado en la pared. Y este hombre estaba mirándome. Yo salgo, cojo mis apuntes y me quedo mirándolo. El hombre apaga el cigarro y se acerca y digo, este viene a verme. Digo, una de dos, o me va a partir la cara por algo, cosa que no sé por qué, pero... O algo me tiene que contar. Y me dijo, mire, señor Amorós, hace mucho tiempo que yo lo estoy escuchando y tengo una historia para contarle. Es una historia de fantasmas y ocurrió en Gibraltar. ¿En Gibraltar? Dice, cierto día, un taxista, él era taxista, dice, cierto día, un compañero mío, yo era taxista en Gibraltar, y tuvo una de las experiencias más fuertes de su vida. Nos quedamos él y yo solos en la parada, fui a hacer un servicio y cuando vine estaba blanco. Bueno, parece ser que el hombre, y resumo un poco la historia, estaba, mientras esperaba el solo en la parada, había visto como a una de las tumbas por las que tú has estado, una de esas concretamente un poquitín más adelante, una señora iba y dejaba un ramillete de flores en la tumba y luego se iba, pero no vio por dónde salió. El caso es que no pudo salir. La mujer se había desaparecido prácticamente dentro. Se lo comentó a este compañero, que tenía mucha amistad. Y bueno, al día siguiente el hombre estaba además bastante nervioso. Al día siguiente los esperaron a ver si se veía. Y efectivamente, a la misma hora volvió a aparecer la señora entre los árboles, con un ramillete de flores, y lo depositó en la tumba. Y justo cuando iba a doblar una de las esquinas, se desvanecía en el aire. Luego el hombre, cayó presa de un ataque de nervios, sobre todo porque un día la esperó y prácticamente corroboró el tema. Él no se dio cuenta que la mujer se desvanecía en el aire. Él pensaba que se escondía por ahí o que se iba, pero no lo sabía concretamente. Solo lo supo cuando realmente bajó al cementerio y la esperó en la tumba. A la misma hora se presentó la mujer y él estaba escondido detrás de un árbol. Cuando escuchó como algo se acercaba, salió a su encuentro
La mujer se quedó paralizada, dejó caer el ramillete, se dio la vuelta y se fue. Y tal cual se iba, desaparecía. Y fue aquí cuando el hombre, bueno, pues cayó preso en un ataque de nervios, abandonó el puesto de trabajo, incluso abandonó el taxi y no se supo más de él. El caso es que yo me desplacé hasta Gibraltar a investigar este tema y hay pocos que sepan de ello allí. Alguno cuenta algo, pero pocos saben del tema. Pero bueno, es una historia relacionada con los fantasmas. Pedro, lo curioso es que cuando estuvimos allí en el cementerio grabando, la sorpresa vino después. Yo lo que no comprendía, hay muchas psicofonías que son sonidos. Luego viajaremos en el tiempo hacia la guerra, hasta la Guerra Civil. Vamos a estar en Belchite, un pueblo de Zaragoza derruido por la Guerra Civil, porque allí se graban sonidos que parecen pertenecer a aquella época. Hablamos de la Guerra Civil. El sonido del fusil. No hay ningún mensaje aparente. Al salir del cementerio, justo a la vuelta a la derecha, nos encontramos con algo que puede explicar el origen de esta psicofonía, Pedro. Y vamos a ver un par de fotografías. Yo con mi cámara hice un par de fotografías. Primero de un texto que dice Centinela del 25 Regimiento o algo así. Ahí lo tenemos en pantalla. Esto está justamente al lado de... Ya sé lo que estás diciendo. ¿Verdad, Pedro? Al lado del cementerio. Y después de esta foto vamos a ver, yo creo que quizá el secreto de esta psicofonía, de esta grabación, Pedro. Bueno, pues sería porque vamos a ver un fantástico. centinela que estaba... Ahí vemos un centinela con una escopeta, con un rifle, que era el guardián del cementerio. Efectivamente. No lo había pensado. ¿Puede ser ese sonido, no sé, el de ese rifle? Pues mira, al igual que en otras psicofonías que he obtenido, precisamente en Belchite, concretamente esta de Gibraltar, yo la pasé a un experto que hay cerca de donde yo vivo, que bueno, es experto en armas antiguas, y me dijo que precisamente ese sonido de disparo podría pertenecer a uno de esos antiguos mosquetones. Curioso. Por la chispa que genera, es decir, por el pa, el primer pa, cómo se nota que pasa la chispa al cañón. Vamos, él me lo explicó se le caía la baba sintiéndolo, ¿no? Porque realmente veía que era antigua. Vamos a regresar en varios minutos nuevamente al cementerio, Pedro, con unas fotografías que nos has traído además en exclusiva. Creo que va a ver la primera vez la luz, las fotografías, increíble en ese cementerio. Pero seguimos en Gibraltar porque en los túneles que hay bajo el peñón también grabaste otra, ¿no? Sí, bueno, fue muy curioso porque dentro de, o sea, los túneles son espectaculares y yo de verdad que la gente que le guste esto que vaya porque es precioso. Pero actualmente está cerrado, Pedro. Están cerrados, ya lo sé, efectivamente no se puede ir. Lo sé. Bueno, dentro de estos túneles era donde disparaban los cañones, los ingleses, en las batallas y demás. Y bueno, pues tuve una grabación en perfecto inglés, como se escucha una voz de hombre dando el fuego al primer cañón. The number one. Y aquello, bueno, imagino que el estruendo no se grabó, pero el de number one se quedó grabado con una claridad asombrosa. ¿Lo escuchamos? Vamos allá. Adelante. Bien, nos piden un poco de tiempo, pero tenemos esa psicofonía de number one. La verdad es que alto y claro también, ¿eh? Hay que decir, Luis Mariano, que este tipo de psicofonías que están como recogidas en un ambiente que parece de otra época, quizás se salga de la pauta normal de la psicofonía. En la psicofonía hay diálogo, hay una interacción entre el experimentador y el propio fenómeno. Pero en estos casos el experimentador se limita a poner sus aparatos y, bueno, pues a dejar que algo quede grabado, ¿no? No siempre. Yo voy con varios equipos de investigación. Normalmente suelo utilizar unos espectrómetros sonoros para saber en todo momento si lo que me está entrando es una psicofonía o pertenece a una voz natural o un ruido, para sobre todo dar fe. La entonación de number one, que literalmente sería el número uno, a lo mejor se interpreta como fuego al uno, ¿no? Fuego al uno. Esto sería. ¿Lo tenemos preparado, compañeros? ¿Podemos escucharla? Nos piden un poco más de tiempo. De cualquier forma, después de escuchar esta psicofonía que se grabó en los túneles de... Nos dicen que sí, vamos a escucharla ahora. Vamos allá. Alto y claro. Yo creo que no hay duda. Y a veces que en alguna conferencia he pasado esta psicofonía para que evaluasen los asistentes, se escuchaba con una claridad asombrosa. Pedro, antes de concluir esta primera parte con esas fotografías, la pregunta que nace de esta psicofonía es la siguiente. ¿Es posible
que los sonidos que precisamente en este momento estemos generando se quedan en ese vacío, en el éter, y que dentro de años una grabadora pueda captarlos? Bueno, yo no soy capaz de decir que no es posible algo, porque en este mundo es muy difícil negar o decir que algo es imposible. Pero es improbable. Pero es muy improbable. Desde el punto de vista científico no es lógico. Y para que eso se produjese se necesitaría una esfera perfecta de un material durísimo como por ejemplo un titanio, y claro, al vacío. Porque el propio aire tiene rozamiento y al vacío del aire el sonido no se propaga, con lo cual es bastante difícil. Vamos a estar atentos ahora a las fotografías que ustedes van a ver. Yo no sé si nuestro público va a poder apreciar, pero estamos nuevamente en el cementerio de Trafalgar. Pedro, y esta sí fotografía es impresionante, ¿verdad? ¿Cómo fue? Esta fotografía la obtuvimos una tarde de investigación a las 7:02 concretamente de la tarde. De hecho, me gustaría que todos los que están viéndola, no sé si de aquí se apreciará bien, se fijasen en el fondo, en el árbol del fondo, que tiene una pequeña mancha de luz arriba. La mancha es lo que nos llamó la atención a nosotros cuando la analizamos, y cuando empezamos a ampliar la imagen nos dimos cuenta de que había algo más. Como dos seres, ¿no? Como dos seres del árbol. Y agarrados de la mano. Y agarrados de la mano. Pero que se ve perfectamente. No, yo no sé si es que de mirarlo... Tenemos una distancia aquí importante como para poder apreciarlo, pero estoy seguro que los telespectadores en casa, si se acercan un poco, van a apreciar claramente... La cabeza del otro... El tronco, el brazo, Todo. Todo. Bueno, nos impactó tanto que lógicamente estuvimos al día siguiente a la misma hora, por si fuera un reflejo de luz o demás. Y bueno, pues no se produjo. De hecho, vamos a pasar a la siguiente fotografía, donde observaremos, ese es el día siguiente, a la misma hora concretamente de iluminación, y no se ve. Nos acercamos al árbol incluso, y si pasamos a la siguiente fotografía, no hay nada. Tiene cierta forma, pero no hay nada. Pedro, hablamos... Yo no sé, Luis Marino, sí. Retomamos nuevamente... ¿Podríamos volver a la segunda fotografía? ¿A la siguiente? Exacto. Bueno, pues ahí tenemos esto, que se sale del árbol incluso. Pedro, ¿estaríamos hablando aquí de fantasmas? ¿De seres de la naturaleza? Bueno... ¿En un cementerio? Yo no acepté esta fotografía como válida, fíjate. ¿No? ¿Por qué? No la acepté como válida. Cuando la obtuvimos fui bastante escéptico, ¿no? Bueno, tan prudente de que es la primera vez que ve la luz después de un tiempo. Por eso, y además he considerado tomarla como auténtica porque empezamos a trabajar sobre la foto, nos la llevamos a 2 laboratorios de investigación, nos dijeron que era auténtica y que no había efecto de pixelaje. Yo decía que sí que había pixelación porque la primera fotografía original estaba tomada con 640 puntos y lógicamente podía haber un efecto de pixelaje que generase eso por condiciones de luz. Pero emulamos esas condiciones de luz y no tuvimos el resultado con la misma cámara, con el mismo pixelaje. ¿Por qué se produce en una cámara así? O en una cámara, en una foto sí y en otra no. ¿Por qué? Esto es parapsicología. Fenómenos efímeros, espontáneos y esporádicos. Pedro, tenemos que hacer nuestro primer alto del camino, pero regresaremos en esta segunda parte con muchas más psicofonías. Algunas de ellas ponen los pelos de punta, ¿vale? Muy bien. Regresamos en un instante, aquí en Mis Enigmas Favoritos. Hasta ahora mismo. Entramos en la segunda parte del programa. Hoy estamos charlando, ¿por qué no decirlo así? No me gusta el término entrevistar, sobre todo porque quien tengo delante es un gran amigo y casi todas las semanas pues tengo a grandes amigos aquí. Estamos charlando con Pedro Amorós, que es escritor, investigador, presidente de la SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Y estamos hablando de un asunto del cual todavía no hay una explicación, sigue siendo un enigma, las psicofonías. Introducía el programa de esta noche diciendo que España está a la cabeza en el mundo entero de la transcomunicación instrumental. ¿Y por qué he dicho esto? Pedro, ¿es verdad que España está a la cabeza de la transcomunicación instrumental en el mundo? Bueno, pues está feo decirlo porque yo soy uno de los investigadores españoles, pero creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que dentro del espectro y del abanico de los investigadores en todo el mundo, en TCI, transcomunicación instrumental... Porque tú estás en contacto con todos ellos, americanos, alemanes, italianos... Claro, brasileños, de todo el mundo, franceses, de todos. ¿Y actualmente tenemos un nivel? El nivel español es muy bueno en cuanto al tema de las propias investigaciones. Hablo muy despacito y el público no me oye bien y lo sé, pero es que a mí me tienen que poner siempre 2 micrófonos, ¿no? Las psicofonías, tal como se han bautizado en España, porque fuera de España no se conocen como psicofonías. Tú hablas de psicofonías a un alemán o algo y dices, ¿y eso qué es? Ellos normalmente les llaman EVP,
bueno, al fin y al cabo, y traducido, serían fenómenos de las voces añadidas, voces paralelas, fenómeno de las voces, ¿no? Entonces, realmente lo que se ha obtenido ha sido algo esporádico. Nuestra consecución a lo largo del tiempo es lo que hace que España vaya un poco a la cabeza de todo ello. Porque, por ejemplo, en la Meta 6 Foundation en Estados Unidos, cuando se creó esto, bueno, hubo una iniciativa por crear un aparato y demás que se llamaba los MARC, que derivó en el Spiritcom y demás. Bueno, pues se establecieron unos contactos, pero allí se acabó todo. Nadie sabe nada de nada. Sin embargo, no hay eco, no hay investigación. Y España sí que investiga, España sí que produce. Pedro Amorós llegaba hoy al mediodía de Alicante y me daba pues una primicia, una grata noticia que hoy vamos a dar. Mucha gente joven que escribe a este programa me preguntan, ¿no? ¿Dónde se puede estudiar parapsicología? No existe la carrera de parapsicología. Me encantaría licenciarme o diplomarme en parapsicología. Parece ser que eso va a ser posible, ¿no, Pedro? Pues en ello estamos, y parece ser que una universidad americana ha apostado por crear la carrera de parapsicología en España. Es difícil, bueno, pues acreditar una carrera, y es difícil y a veces no se quiere, como por ejemplo la Universidad de Harvard. Sabemos de la importancia de esta gran universidad y sin embargo un doctor que haya estudiado en Harvard, pues o pasa un curso aquí o no puede ejercer, porque no está acreditada. Es curioso eso, ¿eh? De Harvard, nada más y nada menos. Bueno, y hay otras universidades, como creo que es la de Duke, que tampoco está, vamos. En fin, y hay muchas más importantes. Pero claro, acreditarse en España, al fin y al cabo, pues parece que, y según las leyes, las últimas leyes, parece que es más un tema más económico que otra cosa. Y es así. Entonces, esta universidad se ha propuesto introducir la parapsicología como carrera en España y lo va a hacer de nuestra mano. Es la Euro-American International University, que bueno, ya tiene alguna carrera en España, como es Administración de Empresas, y bueno, va a hacer parapsicología, que la vamos a llevar nosotros, precisamente, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. ¿Y el profesorado de esa licenciatura? Primero sería diplomatura, ¿no? En principio sería una diplomatura y luego de 3 años. Al año siguiente se haría ya una licenciatura. Es muy complejo establecer un plan de estudios y es muy complejo poner las asignaturas que sean troncales unas con otras carreras, porque al fin y al cabo la parapsicología, los diplomados podrán ejercer en cualquier parte, por ejemplo de Estados Unidos pueden dar clase, ¿no? En la universidad. Perfectamente, están acreditados perfectamente, ¿no? Aquí en España está en proceso, vamos a conseguirlo. ¿Contaríamos con profesores aquí en España, Pedro? Sí, por supuesto, los profesores, aquí habría profesores, habría investigadores y desde luego, bueno, pues habría alumnos, ¿no? Y los profesores evidentemente estarían formados y nombrados por la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que se tiene en cuenta una cosa que se llama el prior learning, que es una enseñanza primaria que este tipo de universidades atienden y que consideran que es lo suficientemente importante como para conceder una nominación o un título a una persona que pueda impartir, siempre y cuando la organización o la propia universidad le respalde, en este caso la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, ¿no? Y ese profesorado, bueno, pues evidentemente estará formado por algunos de los compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Yo en este momento delante tengo a uno, que eres tú, evidentemente, y bueno, pues allí se va a establecer todo un plan de estudios que será o bien presencial o bien virtual como hace la universidad a distancia, lógicamente. Pedro, pues yo decirte públicamente que esta casa, Radio Televisión de la Mañana y este programa no solo aplaude, sino que va a apoyar esa iniciativa, que la veo muy interesante, acercar a los jóvenes estas temáticas de una forma seria, rigurosa y por supuesto universitaria. Y que ojalá salga pronto. Ojalá. Ojalá. Vamos a viajar a un sitio muy especial ahora. Creo que en alguna ocasión lo hemos mencionado. Muy cerca de Zaragoza se halla un pueblecito que se llama Belchite, derruido por la guerra civil, aunque está el Belchite nuevo, y ese queda un poco para la vergüenza, ¿no?, de lo que hace años ocurrió allí. Y Pedro, ¿qué pasa allí en ese pueblo? El pueblo maldito, según algunos. La vergüenza que hace años ocurrió y que sigue ocurriendo. Y que sigue ocurriendo. Y te voy a decir por qué, porque te vas a quedar de piedra. No sé si lo sabes, pero te vas a quedar de piedra. El otro día uno de los compañeros de la sociedad fue allí a grabar unas psicofonías y le pidieron 30.000 pesetas para entrar. ¿Qué me dices? El ayuntamiento. No puede ser verdad. Sí, créetelo.
Bueno, Oiga, que le cobro 30.000 pesetas por grabar psicofonía. Bueno, eso es absurdo. vamos a ver, yo no sé por qué será. Imagino que tiene que ser por el tema del seguro. Nosotros cuando vamos a investigar y dentro de la sociedad tú tienes una credencial, yo tengo otra credencial y los compañeros del SEIP tienen credenciales. Y estas credenciales se pensó en una época, en un momento dado, en comprender un seguro de investigación, porque tú bien sabes que cuando vamos a determinados lugares donde a veces los techos brillan por su ausencia, de verdad, o los suelos, pues te puedes pegar un batacazo y te caerte de 3 pisos de altura y quedarte allí o romperte un brazo. ¿Quién cubre esos gastos? Lógicamente es el propietario del inmueble o de la finca. Claro, en este caso, en este sentido, para poder entrar en cualquier lado cubierto necesitas un seguro. Yo no sé si esto será así, me lo estoy inventando, porque tiene que ser la lógica. Porque, es la justificación ante la justificación porque pesetas. te cobren 30.000 pesetas por entrar a grabar 4 psicofonías entre las ruinas del pueblo, pues... Dicen que allí salen las psicofonías como hongos. Yo creo que sí. Yo creo que allí se graban muchas psicofonías. Y sabes que la psicofonía no es un tema fácil. No es fácil. Para exponer estas psicofonías que estamos aquí exponiendo, y valga la años y años. Son muchos años de trabajo. Cierto. Y son muchas horas de grabación para exponer una sola psicofonía que vale la pena porque se escucha en audio. Que por cierto, Pedro, en tu archivo más de 20.000, ¿no? Bueno, tengo muchas. Ahora estará por las 50. Madre mía. Pero vamos, claro, es que experimento mucho y claro, poco a poco se va haciendo grande. Raudí murió con 90.000, no sé si llegaré, espero llegar algún día. Pedro, ¿te parece que escuchemos unas cuantas grabadas ahí en Belchite? Claro que sí. ¿Por qué empezamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, hay una lista bastante interesante. Yo creo que cada una de las que hemos preparado contempla una característica. Normalmente se hacen preguntas, Luis Mariano. Se formulan y se hacen cuestionarios dependiendo de la investigación que se haga, ¿no? Por ejemplo, si se va a hacer una investigación histórica, se realizan preguntas a ver si algo nos responde. Ojo que esto no es un sistema mediúnico con el más allá. Somos, entre comillas, científicos que intentan experimentar. Y desde luego consideramos que la mediunidad existe, porque para mí existe sin lugar a dudas, pero no así. En un momento dado preguntamos por cierta persona y una voz parece decir, él vendrá. Vamos a oírlo. Me gustaría recibir algún contacto desde ese otro lado. Muy de lejos, ¿verdad? De fondo Así se escucha, él vendrá. Así es. Estamos preguntando concretamente por Constantin Raudive. Ajá, curioso. Y había muerto, evidentemente. Y es uno de los pioneros dentro de la investigación de la transcomunicación instrumental. Y están ustedes escuchando estas psicofonías y habrán visto ustedes que hay una foto de fondo. Son fotografías del lugar, de Belchite. Y claro, cuando preguntamos por Constantin Raudive, que muchas veces lo hago, y a veces, él vendrá. Es muy curioso. La siguiente, Pedro. Bueno, una voz... dentro de una batería de preguntas que hacíamos, yo creo que interesantes, todas relacionadas con el lugar, obtuvimos una voz muy curiosa, que tampoco supimos bien caracterizarla, ¿no? Y la voz dice, no se vacía. No se vacía. No se vacía, exacto. Vamos a oírla. No se vacía, pero Pedro, el sonido que hay de fondo, comentaba es mi mechero. ¿Verdad? De un cipo, ¿no? Sí. Claro, es que yo digo, esto es un mechero. Sí, sí, así es. Estaba yo encendido. Pero en absoluto silencio. Sí, sí, claro, claro. Además hacía un frío terrible y allí nadie decía nada porque no podíamos, estábamos absolutamente congelados. ¿De noche era? Sí, sí, sí. Estábamos con varios miembros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, de La Rioja y de Zaragoza, y bueno, pues allí era de noche, era muy de noche y bueno, pues había cierta cosa, bueno, era la primera vez que íbamos también. Otra psicofonía que dice di. Yo pensaba que decía di, pero esta psicofonía concretamente... ¿O dice bi? No. Vamos, yo la he escuchado después, ¿no? Para mí decía di, vale. Pero esta psicofonía fue publicada en un compact disc de la revista Más Allá. Y bueno, pues recibí un correo extenso de un buen amigo diciéndome, Pedro, creo que te equivocas.
Y hombre, no dice di, dice pi. Pi y pi. Como el número pi. Como el número pi. Pero pi era el apellido de uno de los generales que estuvo relacionado en la guerra de Belchite y que, bueno, me parece que iba, no sé si iba por el republicano o por el bando nacionalista. O por el nacional. Pero bueno, oye, qué curioso, Pedro. Y que venía de Mallorca, este general. Y pues es posible que sea pi, claro. El general Pi. Vamos a escucharlo. Sí, no sí. hay lugar a dudas sí, es que... a la claridad de esta psicofonía. Bueno, pero además con un vozarrón, ¿verdad? Las psicofonías se caracterizan por muchas cosas. A veces son difíciles de oír, otras veces son muy claras. Hay una cosa que es evidente, y es que cuando se graba una psicofonía no se hace con, por lo menos yo, no lo hago con un grabador pequeñito y lo pongo. Los escépticos dicen, Pedro, bueno, si no hay laringe que produzca el sonido. Un poco absurdo, ¿no? También lo de... Bueno, ese razonamiento, ¿no? Hay muchos matices. Cierto que no hay laringe, y como no hay laringe ni cuerdas vocales, pues no hay resonancia. Sin embargo, pon la mano en la mesa. Ponla. ¿Cómo está? Caliente. Caliente. Por la luz que hay. Está... Los espectadores no lo saben, pero yo estoy notando un calorcito muy agradable. Por las luces que hay debajo. Exacto, pero ¿por qué está caliente si no hay una estufa? Está caliente porque hay una luz que ilumina. Y lógicamente, la luz que ilumina se convierte en energía calorífica. Y la energía calorífica se puede notar como sensación de calor. Quiero decir que las fuentes energéticas tienen un principio de transformación energética. Y ese principio de conservación, esa ley, dice que la energía ni se crea ni se destruye, que solo se transforma. Y desde ese principio no sabemos en qué puede transformarse una portadora sonora. Si yo doy una palmada, ese sonido queda. Es verdad. Y pasa. Pero ese sonido viaja y rebota por miles de sitios, desde el punto de vista físico y foniátrico y sonoro. Bueno, ¿quién dice que no pueda transformarse ese sonido en armónicos perfectamente audibles como los que estamos escuchando en estas grabaciones? Es posible. Pedro, después, una psicofonía que creo que ya hemos escuchado en alguna ocasión en este programa. Bueno, esta psicofonía tuvo cola, ¿eh? Sí, tuvo cola, sobre todo, a quien se refiere, que no vamos a decir quién, es un amigo común. Pero ¿cómo es esta psicofonía, Pedro? Bueno, pues esta psicofonía está grabada concretamente Ángel Briongos, que compañero es un, Ángel, sí, un buen hombre, de Zaragoza, un célebre investigador. En un momento dado hace una pregunta directa sobre un investigador. ¿Cómo está este investigador ahora? Esa fue la pregunta. Y la respuesta fue concreta. Vive en pecado este hombre. Vive en pecado este hombre. Vamos a oírla. Casi susurrando. Vive en pecado mejor este que no hombre. digamos quién es el investigador. No, ni quién es ni qué estaba haciendo, claro. Ni qué estaba haciendo. Porque imagino que al día siguiente os enterasteis. Sí. Bien, corramos un tupido velo y vamos a la siguiente, Pedro. Bueno, yo decía que hay cosas curiosas, pero esto que nos ocurrió precisamente a Javier García Blanco, un compañero del SEIB, además. Y redactor de la revista Año Cero. Redactor de la revista Año Cero. Bueno, pues estaba allí y estamos grabando psicofonías. Bueno, pues me gustaría que os lo imaginarais todos, ¿no? Con total silencio, mucho frío, porque allí la característica es el frío. Y los fantasmas, pero bueno, los fantasmas que vamos allí a grabar psicofonías. Pero bueno, estamos allí y de repente suenan las 12 campanadas en el Belchite nuevo, en el reloj. Pom, pom. Y claro, en ese momento nos miramos todos y Javier, cuando suena la última campanada, dice 12. Y en ese momento, una voz dice: paren el reloj. Vamos a escucharla.
No sé si seguía o continuaba, porque estaba repetida 3 veces. Las campanadas se escuchan. 12. La voz de Javier, 12. Y después, Paren el reloj. Típica psicofonía por inclusión de sonido, yo le llamo así, ¿no? Por absorción. Suelen ser psicofonías que se producen por absorción, es decir, parece ser como si absorbiesen todo el ruido de un ambiente y lo modulasen en una propia voz. Y así se produjese. Luego hablaremos del componente absurdo de la psicofonía, porque hay veces que uno intenta dar explicación o interpretar esos mensajes y la verdad es que es un absurdo, a veces no tiene ningún sentido. A veces no hay sentido. De hecho, concretamente, en muchas de las psicofonías de Belchite pues, se producen estas cosas. Que no sabes por qué y luego al tiempo le das... Por ejemplo, el disparo que acabamos de averiguar. Sí, sí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo grabo un disparo y tú vas después, años después, y te encuentras un centinela. A mí no se me había ocurrido. Y efectivamente. ¿Se pueden ustedes imaginar ese pueblo en plena guerra civil, un avión de combate sobrevolando la zona y lanzando una bomba? Porque esto es lo que parece ser que grabasteis vosotros. Sí. Increíble sonido. Sí, bueno, increíble sonido y además que fue analizado por uno de los expertos en el tema de la guerra civil y oía uno de los aviones Mosca de estos de la época bombardear aquello. Fue increíble. Vamos a escucharlo. Tremendo. Hombre, bueno. a mí me rompen los esquemas. Es que se escucha hasta el silbido de la bomba, ¿no? Caer. A mí me rompen los esquemas. Y digo que me rompen los esquemas porque yo soy bastante reacio a aceptar que un sonido pueda quedar grabado en el ambiente. Para mí la impregnación vibracional... Entonces, sí ¿cómo se existe. explica esto, Pedro? Pues no lo sé. Yo no sé si estamos ante uno de los fenómenos todavía inexplicados desde el punto de vista paracientífico y desde luego la ciencia que no lo contempla, que bueno, quizás a lo mejor maneje un poco ese espacio o ese constante espacio temporal que separa nuestra existencia de ese otro lado. De ese otro No lo plano sé. de realidad. No lo sé. Quizás relacionándolo con el mundo de los fantasmas, sabemos que un espectro se diferencia de un fantasma porque el espectro tiene una recurrencia, es decir, un espectro aparece a determinada hora y tal, y hacen los mismos actos, ¿no? Como por ejemplo este famoso espectro, que para ti no lo es, que es la señora de la limpieza, pero bueno, la que ha salido del castillo este de... Ah, sí, del de Londres. Exactamente, que podría ser la señora de la limpieza, tampoco quiero ser muy tajante, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Un espectro a la misma hora, suenan las campanadas, aparece por una torre y se desvanece por la otra. ¿Por qué? Cuando uno de los espectros interactúa con el medio, ¿qué ocurre? Si un espectro levanta un vaso, el vaso se levanta. ¿Pero realmente se levanta el vaso? No. El vaso queda. Lo que se levanta es, digamos, esa imagen del vaso. Claro. Y para un observador, o para varios observadores, como ha ocurrido en muchos casos, una puerta se abre, pero realmente la puerta está cerrada, porque además tenía llave. Y no se puede abrir. Por ejemplo, es un ejemplo. Vamos a escuchar otra que dice para ver si conectas. ¿Eso cómo fue, Pedro? Bueno, estamos además haciendo preguntas concretas e intentando establecer contacto. Vamos a ver. A ver si estáis ahí, ¿para qué estáis aquí? ¿Cómo os podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer para recibir mejores comunicaciones? Y bueno, pues una voz nos dice, para ver si conectas. Vamos a oírla. Nuevamente el componente absurdo, ¿no? Para ver si conectas. ¿Qué quiere decir con esa frase? Bueno, quizás, mira, las psicofonías te dicen una gran cantidad de información en muy poco tiempo, porque realmente se ve que la ventana de apertura que tienen... Tiene su sentido, aunque uno no lo entienda en ese momento. Claro, por eso están cargadas de filosofía y de información. Por ejemplo, para ver si conectas. Si estamos hablando todo el rato, antes de experimentar, lógicamente, porque en experimentación se permanece en el más absoluto de los silencios, salvo rarísimas excepciones, como vamos a comprobar en una, y me gusta que se escuche para que se vea la diferencia. Entonces, norma indispensable, el silencio. Norma indispensable. En cuanto alguien habla,
invalidar la grabación, a no ser que esté muy clara, como en este caso. Pero bueno, claro, si tú estás hablando de contactos, de a ver cómo lo hacen, a ver si podemos clarificar los mensajes, y de repente una voz dice, para ver si conectas, estarían esperándonos. Hay mucha información detrás de cada voz. Sí, nacen muchas preguntas, evidentemente. Otra voz se graba que dice, rendiros. Rendiros. Bueno, Belchite es quizás el sitio donde yo más psicofonías he grabado de este tipo, es decir, de las de que no tienen una explicación, de las que podría pasar esa línea espacio-temporal hacia otro lado. Rendiros. ¿A quién? Vamos a oírlo. Y además aquí escuchamos una cosa. Estamos escuchando una voz que muchos habrán interpretado que es de un niño. De un niño. Sin embargo, yo voy a pedir a la realización, si fuera posible, volverla a escuchar. Aunque sea Vamos a volver a escuchar. Sí, dice como susurrando, rendiros. Pero escuchar bien la voz. Vamos a intentar porque además recuperarla. es compleja. No es una voz de niño. ¿De mujer? ¿Puede ser? En la psicofonía se produce una cosa, y es lo que tú decías antes. A veces el absurdo nos hace pensar que el hecho de que no haya una capacidad bucal, un aparato fonador, en pocas palabras, para pronunciar una voz, hace que no salga claro. Las psicofonías se generan por absorción, según las hipótesis que yo además establezco en el libro. Los planteamientos. Existe una transformación energético-sonora y aprovechan cualquier ruido del ambiente para modularse. Había un sonido ahí, ¿verdad? Cualquier sonido de fondo es capaz de ser modulado por una voz. Lo que se llama portadora. Por una portadora, exacto. Que es lo que los investigadores hacemos, generamos con esos generadores de ruidos blancos y demás, para intentar producir esa energía que ellos modulen. Por otra parte, es lógico que aquella frase se dijera en aquel momento histórico. En un ambiente de guerra. Totalmente. Otra que me llama mucho la atención, pueblo español. Esta es flojita. Sin embargo, el contenido es importante. Porque yo no digo que sea Franco, pero es que él decía mucho, pueblo español. Claro, por eso digo que es sin ánimo de ofender, evidentemente. Una de las frases muy típicas de Franco. Vamos a escucharla, ¿no, Pedro? Vamos a escucharla. Es difícil, Pedro, a veces escuchar las psicofonías, sí. Creo que lo decíamos en la introducción, escuchándola directamente de un altavoz, del propio cassette, pero a veces hay que escucharla con auriculares. Claro, y escucharíamos aquí claramente pueblo español. Bueno, esta psicofonía está en bruto, es tal cual se obtuvo. Claro, claro. Porque a mí no me gusta modificar las psicofonías. Pero claro, cuando tú tratas esta psicofonía y eliminas todos los parámetros, al final escuchas bastante clarito pueblo español. Pero también esto que sirva como prueba de que las psicofonías no todas son absolutamente claras, con diáfanas, una resonancia y tal. No. Hay muchas que sí, pero hay otras que no. Otra que se graba allí en Belchite dice 36. ¿Qué quería decir, Pedro? ¿Es una fecha o un número muy significativo? Concretamente, yo escuchaba casi concretamente, no sé, ahora lo escucharemos bien, en el 36. En el 36. En el 36. Bueno, el 36 fue en el año que empezó la guerra. Efectivamente. Vamos a escucharla. En el 36, podría decir. En el 36. Muy flojita, pero también válida. ¿Ahí preguntaste algo? Bueno, el cuestionario de preguntas que estábamos haciendo era sobre la guerra, los comienzos, las formas, las muertes que hubo, si podían decirnos alguna cosa. Y bueno, pues en el 36 es bastante cercana la respuesta a unas de las preguntas que nosotros teníamos. Claro. Una última que hemos escogido de Belchite. Hay otra impresionante, Pedro, que tiene muy poca calidad, es cierto, no la hemos escogido. Una que parece que será un fusilamiento, ¿no? Sí, es impresionante. Es impresionante. Es impresionante porque además es que se escucha una voz que dice fusiladle, de mujer. Y repentinamente se escuchan 3 disparos. 3 disparos, sí. De fusil
y con el eco de fusilamiento, es decir, se calculó la distancia del rebote del eco y se vieron que eran los metros reglamentarios donde se ponían para fusilar a las personas. Increíble. Era impresionante. Y se escuchan bien 3 disparos. Escuchamos una última que dice cállate. Esta psicofonía fue grabada, bueno, estábamos con uno de los equipos de Antena 3, que sabes que yo trabajo muchas veces con esta cadena, y bueno, pues estamos allí grabando psicofonías y haciendo, perdón, un reportaje. Y bueno, fue muy curioso, porque dejamos el grabador allí y nos fuimos, porque además una de las personas dice, no, vámonos. Y conforme nos alejábamos, se oyen nuestras voces de fondo como nos estamos alejando a unos 10 metros de distancia. Y una voz en el micrófono dice, cállate. Vamos a oírlo. Y además de forma imperativa, ¿no? Sí, Cállate. Y típica entonación psicofónica con las voces propicias de las psicofonías. No todas las psicofonías tienen la misma voz, y estas, que se producen en Belchite, quizás por ese ambiente de espacio abierto, tienen esta característica. Nos quedan 2 minutos, Pedro, y en 2 minutos tenemos que escuchar 5 psicofonías. Nos vamos de Belchite. Nos vamos de Belchite para regresar nuevamente a Gibraltar, concretamente a King Chapel, la Capilla del Rey. Esta psicofonía que van a escuchar, yo la he oído esta tarde y a mí me ha impresionado muchísimo, ¿verdad, Pedro? Sí, dice Eleonor. ¿Y se produjo allí? Se produjo allí en King Chapel. ¿Y preguntaste algo? ¿Cómo fue? Bueno, Pedro Fernández y yo estamos haciendo una de las investigaciones y preguntamos bueno, pues acerca de Alistair de Leslie. Y todo fue con Alistair de Leslie. La niña del fantasma, supuesto fantasma. Vamos a escucharla. Estaba casada con su primo. Estamos aplicando aquí otro sistema para reproducir esas psicofonías, por tanto nosotros en plató no la podemos oír con este sistema de reproducción. Pero yo la he escuchado, no sé si luego tendremos ocasión aquí de escucharla fuera de programa, pero se escucha claramente Eleanor. Es increíble. Los telespectadores podrán haberla oído, nosotros aquí no. Es increíble, además es una voz reiterada, como llama Eleanor. La siguiente es... Y hay que decir una cosa, allí estamos con todas las puertas cerradas y con el vigilante en la puerta, además, que no dejaba entrar a nadie. La siguiente, Pedro, es La Torre. La Torre, así, de conciso. La Torre. Vamos a oírlo, bueno, oírlo. Vamos a ver cómo ustedes lo pueden escuchar. Pudiésemos retomar, previniendo a nuestro realizador, la de Eleanor para que nuestro público que está aquí la pueda escuchar. Vamos a intentar recuperar esa psicofonía, porque es verdad que es impresionante. Y además se nota un poco ese tono romántico, ¿verdad? Emotivo. Emotivo. Vamos a intentar oírla. Estaba casada con su primo. Y escuchas esto. De película, vamos. Y bueno, sí. Pedro. Menos mal que el vigilante no se enteró que grabamos esta psicofonía. Otra psicofonía que parece que se escucha más negra. Sí, más negra. No supimos que... ¿Dónde se fue grabada? Allí en King Chapel. En King Chapel también. Vamos a oírla.
o algo así, ¿no? Exacto. Hay que decir que cuando se graba esto, en este caso, Pedro Fernández estaba sentado delante de mí, yo estaba aquí, con los aparatos, y total silencio, absoluto silencio. Y no oímos esto al natural. Otra grabada en King Chapel, parece que dice no. Pero un no... ¿Alargado? Muy alargado. Yo consideraría que esto podría llegar a ser una parafonolalia, es decir, un cántico. Un cántico, vamos a oírlo. ¿Podéis guiarnos hasta su tumba? ¿Podéis guiarnos hasta su tumba? ¿Podéis guiarnos hasta su tumba? Pregunta, ¿podéis guiarnos hasta Es Pedro Fernández. hacia su tumba? Hacia la tumba de Alicer de Leslie. No, como queriendo contestar a esa pregunta. Pero además antes de que él termine. Una última psicofonía. Dice Raudif. Raudif. Constantin Raudif, quizás. No lo sé. Allí en King Chapel. Allí en King Chapel. Vamos a Es oírlo. que a veces aparece, pero no allí. Concluir esta parte, porque hay que decir algo que es importante. Esta no fue grabada en King Chapel. ¿No? Esta fue en Trafalgar. Trafalgar, en el cementerio. En el cementerio. En Gibraltar. Yo iba a decir, Pedro, que es importante comentarlo, que, hombre, tú llevas muchísimos años investigando, grabando psicofonías para el neófito, para el que no esté acostumbrado. Quiero decir, hay que tener el oído entrenado. Indudablemente. Mira, Luis Mariano, yo cuando llego a mi casa y mi pequeñaja que tiene 2 años empieza a decirme cosas, me cuenta todas sus historias, pero claro, uno que llega por ahí no las entiende. Y yo sí, porque estoy acostumbrado a escucharla. Esto es lo que ocurre con la psicofonía. Hacemos nuestro segundo alto en el camino, pero volvemos enseguida de ahí. No se vayan, hasta ahora. Entramos ya en la última parte del programa. Como siempre voy a dar una serie de datos, pero antes me gustaría hacer un comentario. Este programa escribe muchísima gente. Gracias de verdad, gracias de corazón. Muchas personas nos escriben en ese correo electrónico que damos semanalmente. Muchas de ellas para felicitar el programa, otros haciendo críticas, sugerencias. Nos mandan muchas fotografías, algunas de ellas de verdad increíbles, muy extrañas. Bien, pero hay un correo que se repite con frecuencia. Y es que a veces recibimos quejas de gente de aquí de Málaga de por qué no damos datos sobre acontecimientos, eventos, congresos, conferencias, presentaciones de libros que se produzcan aquí en Málaga. Bien, no lo podemos hacer porque estamos haciendo un programa, sí, en directo, pero tiene que guardar un carácter atemporal, porque este programa se ve en diferido en muchísimas televisiones locales de Andalucía, en Castellón, creo que en Toledo, en Murcia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ellos ven este programa dentro de 2 semanas y van a escuchar, se presenta un libro en 3 días y queda fatal. Es cierto que estamos intentando acostumbrar a los telespectadores, a aquellos que tengan acceso a Internet, y gracias pues a la actualidad, yo creo que casi todo el mundo tiene acceso a Internet. En la página web de este programa ponemos toda esa información. Digo esto porque Pedro Amorós va a estar dentro de muy poquitos días aquí precisamente en Benalmádena. Repito, toda esta información podrán verla en esa página web, la de este programa, que es www.luismarianofernandez.com. Toda la información puntual de eventos, actividades, conferencias, presentaciones de libros y viajes, todo ello en la página web, toda la información ahí. Como saben también, este programa tiene un correo electrónico, es misenigmasfavoritos@arrakis.es, misenigmasfavoritos@arrakis.es, para lo que ustedes deseen. Y si quieren venir como público ya en lo que queda de temporada, que por cierto quedan creo que 3 programas, pueden llamar los lunes por la mañana a partir de las 10 a 952 44 79 65, que por cierto ya digo que a partir del próximo lunes ya pueden ustedes reservar su plaza para ese último programa especial que vamos a grabar en el Castillo de Colomares aquí en Benalmádena, programa que dedicaremos al secreto de Colón, apasionante tema. Además tenemos 2 invitados de lujo, no les voy a revelar todavía mucho sobre este programa. También este programa recomienda algunas páginas web. Y por supuesto, si hay una página web en España sobre misterio, es la del SEIP. Y esa es www.elseip.com. www.elseip.com. Además, desde hace 3 semanas tiene un nuevo formato
Muy bueno, ¿verdad, Pedro? Felicidades, por cierto. Muchas gracias, que ha costado un trabajo increíble. Es que hay muchísima información en ella, Pedro? Sí, es una... Se ha intentado, pues no sé, acoger y recoger toda la información que bueno, pues muchos investigadores muy buenos, pues habéis hecho. Repito, www.elsape.com. Bueno, Pedro, es la hora de la participación de nuestros telespectadores y de nuestro público. Los teléfonos ya están sonando, yo repito el teléfono, por si acaso, 952 44 79 65 es el teléfono que ustedes deben de marcar en este momento para participar en directo, para hacer cualquier tipo de pregunta a Pedro Amorós. Tenemos una primera llamada, ahora vamos con el público. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Blanca, de Málaga. Blanca, adelante. Sí, yo más que una pregunta es una curiosidad. Quería saber si entre las muchas psicofonías que tienen y tantas preguntas como han hecho, si ha preguntado algo sobre el más allá y si han contestado algo. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, Blanca. Bien, es una interesante pregunta porque no sé si usted ha visto el comienzo del programa. En ese reportaje de introducción emitimos una psicofonía que decía directo de los muertos. Así es. Pero como esas otras muchas, ¿verdad, Pedro? Sí, hay una cosa que está clara, ¿no? Y sí que se han producido, evidentemente, preguntas directas hacia el más allá. O sea, relacionamos un cuestionario y con las preguntas, una por una, numeradas. Y nos contestan, por ejemplo, contéstanos a la 5. Y la 5 es, ¿hay vida después de la muerte? Nos dicen, sí. Contéstanos a la 4. ¿Cómo es el lugar donde estáis? Son buenísimos lugares, por ejemplo, ¿no? Es curioso. O sea que sí que se producen. Tenemos una segunda llamada y luego vamos con una consulta de público. Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Hola, Esteban. Ahora sí te reconozco. Sí. Adelante. Vamos a ver, un fuerte saludo para Pedro Amorós y hacerle un par de preguntillas. Adelante. ¿Existe alguna diferencia entre las psicofonías que las precede el clásico rap y las que no lo tienen? Y la segunda, en muchas ocasiones las voces registradas son prácticamente iguales que las de alguno de los asistentes a la grabación. ¿Sería posible, en este caso, una proyección de su propio subconsciente? Nada más y buenas noches. Gracias, Esteban. Buenas noches. Un abrazo. Como siempre, con Esteban hay que tomar nota porque si no, uno se le va. Bueno. Efectivamente, hay muchas psicofonías que les precede un rap o sonido metálico. Así es. Antiguamente se pensaba que este clic metálico era indispensable para que la psicofonía fuera tomada como cierta, pero hoy en día no. Hoy en día ese clic metálico pues se evade. ¿Por qué? Porque utilizamos sonidos y utilizamos sistemas de grabación absolutamente de calidad. Antiguamente no eran de calidad, además se utilizaban micrófonos muy primitivos, pero aún así había mucho ruido de fondo, mucho espurio, ¿no? Con lo cual, algunas sí y otras no, pero no tiene más. ¿El tema de las voces iguales a de los investigadores? Pues no. Digo que no porque no se puede tomar una psicofonía auténtica si algún investigador habla. Yo le sumo una reflexión a la pregunta de Esteban. ¿Es posible que el resultado de la psicofonía o el mensaje de la psicofonía vaya en concordancia al nivel intelectual del experimentador o investigador? Sí. El experimentador no es necesario, Luis Mariano, no es necesario, pero sí que es muy importante, porque el experimentador influencia. No olvidemos que a pesar de ser una práctica física y científica, a pesar de eso, estamos delante de un experimento psicobiofísico, por llamarlo así, donde el investigador, que forma parte del entorno y del propio experimento, participa con el fenómeno. Entonces, es igual que la psicología, por ejemplo, ¿no? El propio investigador participa de forma como lleva a su paciente. Pues aquí ocurre lo mismo. El propio investigador participa del fenómeno, con lo cual el estado anímico, la forma, la formación es muy propicio, es muy importante e influencia el resultado de la grabación. Tenemos una llamada en espera, vamos a pedir por favor que aguante un poquitín. Has mencionado la palabra psicología, nos vamos a ir al público porque tenemos un amigo que ya ha participado en un par de ocasiones en este programa que es psicólogo, precisamente Gabriel Widermar. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Pedro, Muy buenas noches a todos. Se suele considerar que las psicofonías, sobre todo a partir de cierta famosa psicofonía, ¿no?, son de carácter adimensional. Recordaréis todos aquella voz que decía dimensional es adimensional,
Efectivamente, adimensional significa más allá del tiempo y del espacio. Sin embargo, yo quisiera llamar vuestra atención acerca de un tipo de psicofonías que yo mismo he podido experimentar y grabar numerosas ocasiones, decenas de ocasiones, relativas a un determinado caso de contacto previo por medio de la Ouija, que tenían una espacialidad, es decir, eran localizables en el espacio. No eran audibles directamente por las personas, o sea que no se trataba de parafonías, sino eran auténticas psicofonías, y las descubrimos de una manera muy casual, porque paseando un interlocutor que hablaba conmigo a través de un teléfono inalámbrico, pasando por cierto lugar específico de la habitación, yo concretamente oía una respiración profunda que él que estaba allí no la oía. Es interesantísimo lo que planteas. Luego lo fuimos cuadrando a través de movimientos con el teléfono portátil y nos dimos cuenta que ocupaba un espacio concreto que era dentro de un armario que salía esa respiración. Y la conclusión final fue que introdujimos medios de grabación y se producía un diálogo entre esa entidad y yo. Gabriel, es interesantísimo lo que planteas, porque yo creo que en alguna ocasión, Pedro, hemos hablado de algún programa informático que tú has creado para localizar físicamente la voz. No sé si ha sido contigo. Quiero recordar que sí. Ya no era un programa informático, sino era todo un montaje, era una historia tremenda. Sí, algo recuerdo. Porque nos metimos en una habitación donde ocurrían fenómenos así un poco extraños, en una habitación completamente cuadrada, y pusimos un micrófono direccional en cada una de las esquinas. Eso era. Y, bueno, pues mediante un sistema informático localizamos concretamente por la resonancia de la ida y de la vuelta y la proximidad, la inducción de sonido, en este caso, como todos los micros eran iguales, bueno, ¿dónde estaba localizada la psicofonía? Y pudimos cuadricular el punto, ¿no? O sea, imaginaos que la voz parte de aquí y nos dimos cuenta de que partía del espacio, era increíble. Es curiosísimo. Vamos a recibir esa llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Rafael de Málaga. Adelante. Vamos a ver, yo quisiera hacer una consulta más bien técnica. Vamos a ver, hoy con los micrófonos que hay, antiguamente las psicofonías se grababan con los radiocaseos o los cassettes pequeñitos que había, donde el roce de la cinta con el cabezal, ¿no?, pues producía ese ruido de fondo tan característico, ¿no? Hoy en día, con los formatos digitales que hay y los micrófonos tan buenos que hay, no entiendo cómo todavía se escuchan estas psicofonías, que el sonido hay que, precisamente como habéis dicho antes, que hay que estar acostumbrado a oírlas. Ese filtro, ese ruido de fondo se puede eliminar, no hay ningún en un sistema informático hoy como puede ser, se puede grabar y no tiene por qué escucharse ese ruido de fondo ni nada. Claro que sí. Aparte de que, bueno, con un micrófono incluso auxiliares alejado del cassette siempre se oía el ruido del motor, pero que eso se puede eliminar hoy con un sistema informático o técnico con soporte digital. No entiendo el por qué tenemos que seguir escuchando una psicofonía a veces de malísima calidad, mucho ruido de fondo, cuando el ruido de fondo lo que lo da es o bien el roce de la cinta con el cabezal o el micrófono, que es muy de mala calidad. Y según está hablando este compañero, pues bueno, los micrófonos unidireccionales son buenos, de calidad, para meterlo en un sistema informático, y aún así todo se puede localizar el punto, pero no se puede eliminar ese fondo, ¿no? Es la consulta mía que se... Pues queda ahí, muchas gracias, buenas noches. Bueno, él hablaba de ese ruido del motor arrastre, ¿no? Es verdad, pero la nueva tecnología, el formato digital ha llegado al campo de la investigación. Es cierto. ¿Y tú utilizas ya mini-DIS y formatos digitales? Sí, grabadores digitales sin necesidad de discos ni nada, que son de memoria, ¿no? Debería usted tener razón, pero lamentablemente no la tiene. Yo estoy harto de intentar grabar psicofonías y siempre salen en el ruido de fondo de las grabaciones. Voy a enrollarme, ¿me permites 30 segundos que me enrolle con Pero 30, Pedro, porque tenemos flancos por todos lados. Mire usted, las psicofonías aparecen en un espectro de frecuencia muy determinados. Sabemos que un ruido, por ejemplo, está entre 300 y 800 hercios, y evidentemente la voz humana tiene unas características de resonancia que bueno, pues hacen también vibrar esas determinadas frecuencias, pues por ejemplo 4, 5, hasta 8000 hercios, ¿no? Cuando nosotros captamos una psicofonía, nos damos cuenta de que muchas veces aparece con armónicos dentro de las mismas frecuencias del ruido de fondo de la grabación. Y cuando intentas suprimir el ruido de fondo de la grabación, desaparece la psicofonía. Te carga la psicofonía. Lamentablemente. Estamos estudiando precisamente eso, y las técnicas digitales, a pesar de que nos reducen el ruido de fondo prácticamente a cero, bueno, pues también nos dejan el mal sabor de boca de que si eliminamos las frecuencias fundamentales del sonido de la portadora, nos cargamos la psicofonía. Vamos con una llamada y luego vamos con una consulta de nuestro amigo David. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Mariano, soy José Luis Martínez. José Luis Martínez, encantado de saludarle a través de las imágenes y de la televisión. Escúchame,
Yo te llamo simplemente para comentar lo que has comentado hace un rato sobre un informativo, en los principios del programa, de aquellas cosas que han ocurrido durante la semana, sí, y tal, y lo has comentado, que no lo haces porque como esto después se emite en otras capitales y tal, sí, pero eso lo podría hacer fuera del programa, o sea, podría hacer un programa en directo diciendo el informativo y inmediatamente después empezar el programa ya en el tema que se desarrolle durante el programa que tenga en ese momento. Es muy buena idea, José Luis, hacer una especie de informativo del mundo del misterio con todos los eventos que se puedan producir en Málaga fuera de lo que es este programa en sí. Y en ese momento pues ya empieza el programa con el tema que tenga que proponer ese día. Pues José Luis, es una brillante idea, la vamos a proponer aquí a dirección y yo creo que, ¿por qué no? Para... que ya no se quiere poner el teléfono. José Luis, ¿vale? un fuerte abrazo, ¿eh? Un fuerte abrazo. Tenemos que tomar un café, ¿sabes? ¿No? Claro que sí, Venga, hombre. Venga, un abrazo. Un abrazo, José Luis, buenas noches. Amigo de hace años, amigo, y buen amigo además. Bueno, pues sí, recogemos la idea, porque ¿por qué no? Podemos hacer un informativo. Contemos la consulta, David. Buenas noches. Hola, buenas noches. Me gustaría preguntar al señor Amorós, vamos a ver, conocidas son sus investigaciones en casa de María Gómez Cámara, en las Catas de Belmez. Uy, tocas el tema ahí, Belmez. Tema candente. Sí, sí. Sí. Entonces, dadas las publicaciones de nuestro querido director Luis Mariano, si usted ha tenido la oportunidad, de corroborar o de seguir esas mismas investigaciones paralelas, buscando psicofonías en Virgen de la Cabeza. Y además importantes. Sí, he obtenido psicofonías muy interesantes. Si no te importa, pero dirígete a mí, sí, comprenderá David. Sí. He obtenido psicofonías muy interesantes, sobre todo en Virgen de la Cabeza, en el santuario de Andújar. Lugar entrañable y lugar muy bonito, que de verdad creo que todo el mundo debería de ir. Pero bueno, no las he expuesto prácticamente en ningún sitio, están colgadas algunas en Internet. Se utiliza ese argot tan extraño, colgar en Internet, que parece ahorcar. Pero están allí publicadas en la página del SEIP, www.elseip.com. Si alguien lo está ahora viendo, puede conectarse y lo comprobará. Pero claro, es un tema muy peleagudo, porque todo esto ha levantado muchas ampollas y hay que andar con pies de plomo. Pies de plomo en todos los sentidos. Yo, Pedro, me no gustaría, recogiendo un poco la pregunta de David, para la próxima temporada, hacer un programa tú y yo dedicado a Belmez, que solo en esta temporada hemos hecho uno, haciendo un homenaje a María Gómez Cámara. Yo creo que sí. Sobre Belmez hay mucha tela que cortar, se ha dicho y publicado mucho, en la mayoría de las ocasiones muchísimas sandeces y estupideces, y las dos únicas personas, y lo digo aquí públicamente, delante de los amigos, delante de las cámaras, las dos únicas personas que en estos últimos años hemos trabajado semana sí y semana no en Belmez de la Moraleda, somos tú y yo. Sí, es verdad. Está feo que lo diga yo, pero es que es así. También es feo que lo diga yo, pero es verdad. Por eso, algún día haremos un programa sobre Belmez, Pedro, y vamos a contar muchas cosas. Y yo creo que está bien, Luis Mariano, porque si... Y voy a decirlo y creo que es verdad, porque tú sé que no te lo dices de ti mismo, pero si hay alguien en España que pueda decir algo de Belmez, ese es Luis Mariano Fernández. Y esto no lo he dicho yo. Esto lo han dicho los familiares de la propia María Gómez Cámara. Vamos a hacer ese programa en el futuro, Pedro. Recibimos una última llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Victoria. Victoria, adelante. Mire, yo le quería hacer una pregunta. Hablamos muchas veces de la psicofonía de una forma como muy impersonal, ¿no? Voces, ¿no? Pero esas voces tienen que tener una entidad detrás, son personas, son familiares, son seres queridos, son allegados. A mí, una de las cosas que me cuesta mucho trabajo aceptar es que un familiar que yo tengo su voz metida en mi cabeza, ¿no? Imaginarme ahora mismo la voz de ese familiar de una forma tan impersonal, tan metálica, tan lejana y tan desconocida. Y esa es mi pregunta. ¿Se han encontrado ustedes que investigan sobre ese tema alguna vez con una voz conocida de su entorno, no sé, de su vida, de su familia? ¿Se han encontrado con una voz conocida? Muchas gracias. Y una pregunta, una última pregunta. ¿Es desaconsejable hacer ese tipo de pruebas en un entorno cercano? Muy bien, Muchas pues gracias, interesante planteamiento. Gracias.
Y a eso yo le voy a añadir otra, Pedro, después, que va a ser la última pregunta ya del programa de esta noche. Yo particularmente, Pedro, nunca he grabado la psicofonía o la voz de un familiar ya fallecido, pero sí conozco gente, o investigadores, en este caso tú, que sí, familiares han reconocido su voz, ¿verdad? Indudablemente, y se producen. Pero, de verdad, yo no se lo aconsejo. Yo tuve... Además la pasamos aquí, una psicofonía hace ya mucho tiempo que... La del contestador automático. Bueno, la del contestador Esa es terrible. Pero yo me refería a una que dice andaré. Uy, sí, sí, sí. Una niña inválida, bueno, pues que murió lamentablemente, y la madre quería comunicarse con ella porque sabía que estaba allí. Y bueno, fue impactante, porque cuando grabamos aquello, los vecinos que estaban allí escuchando dijeron, esa es la voz de la niña. ¿Y es peligroso hacerlo en el entorno cercano, no? Bueno, no conlleva ningún peligro, pero sí que hay que tener una estabilidad bastante grande, sobre todo psíquica. Las personas que tengan algún carácter depresivo, yo de verdad que digo que no lo practiquen esto, pero no por nada, sino porque el impacto simplemente puede causarles digamos, un comportamiento alterado. Le pregunto a través de nuestra cámara a nuestro realizador, José Trujillo, ¿tenemos tiempo para más consultas? ¿Para una última llamada? Una última llamada, sí. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Isabel. Isabel, adelante. Mira, es que ¿te acuerdas cuando dijo Pedro Amorós sobre la psicofonía esa en el teléfono? Sí, la del contestador automático. Pues el contestador automático. Pues resulta que tengo una amiga en Cataluña y me dijo que la voz que se oye ahí es de Rafael Farina. Y entonces yo pensé a principio, porque ustedes dijeron, ese es un famoso cantante y además murió de repente. Y esta señora está muy bien informada. O sea que según ella era Rafael Farina. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo con la complicidad y la conformidad de Pedro Amorós diré que no se trata de Rafael Farina. No se trata. No se trata. Pero tampoco se va a decir, ¿verdad, Pedro? No puedo decirlo, no me han dado permiso y le agradezco enormemente que haya comentado esto porque bueno, es una psicofonía que se ha hecho bastante popular y bueno, los familiares están un poco así porque la voz es muy clara. Rápidamente, me pido tiempo para una última consulta del público. Buenas noches. Buenas noches. Quería preguntar si realmente el tipo de psicofonía actual, el que hay la respuesta y la pregunta, ¿se podría entender como un método nuevo de comunicación de los espíritus en vez de los medios, lógicamente con técnicas nuevas? Y después una curiosidad. Yo cuando leí psicofonía había entendido de que el Vaticano incluso había investigado en el tema porque de alguna manera era demostrar que había vida después de esta muerte, como de alguna manera pensamos que es así. Pero además eso iría en contra de otra religión, la budista en este caso, que habla de la reencarnación. Si hay vida, no puede haber reencarnación y de esta forma daríamos de alguna forma la razón a una iglesia determinada. ¿Esto es así? Eso es una interesante pregunta que nos llevaría un poco ya a filosofar sobre el asunto y sería buen tema para un próximo programa. Pero respondiendo a la primera pregunta, la del Vaticano, si mal no recuerdo, Pedro, corrígeme si me equivoco, el padre Gemelli y el padre Hermeti. Ferdinando Casamali y el padre Gemelli. Que fueron investigadores también del fenómeno. Exactamente. Y fueron uno de los pioneros, y entre el padre Hermeti y el padre Casamali y Gemelli, perdón. Gemelli, sí. Estuvieron experimentando, pues con técnicas y con muchos científicos metidos dentro de un ajo en teoría y estuvieron ahí grabando psicofonías, grabando voces y consiguieron algo que incluso algunos estamentos científicos empezaron a interesarse y les bautizaron como voces electrónicas. Yo voy a parafrasear tu pregunta y ¿no sería el campo de la psicofonía una nueva forma de espiritismo tecnológico? Mira, a mí no me gusta decirlo así, pero a los investigadores en el TCI nos llaman los transcomunicadores. Yo no soy ningún transcomunicador, yo investigo, ¿no? Me sale un poco así raro decir, tú eres un transcomunicador.
No, yo creo que va un poco más allá. Dentro del espiritismo siempre hay un comportamiento psíquico y sabemos cuáles son los problemas y las ventajas del psiquismo. Dentro del mundo de la TCI, transcomunicación instrumental, hay un aparato y hay un investigador que con su pericia, su mancha, su experiencia, intenta generar la energía necesaria para que esas voces se comuniquen. Que el sistema pueda parecer eso. Bueno, yo prefiero llamarle telecomunicaciones del futuro, ¿no? O sea, crear un teléfono con ese otro lado. Quizás ese sea el objetivo. El diálogo ya es posible. No siempre que uno quiere. Nuestro objetivo como investigadores es intentar conseguir que ese diálogo, pues algún día sea fluido. Seguiremos abordando este apasionante tema, el mundo de la psicofonía y también de las psicoimágenes, en la próxima temporada en compañía de Pedro Amorós. Don Pedro Amorós Ogor, presidente, muchas gracias por haber venido a este programa. Un placer. Y te espero en una nueva ocasión. Claro que sí, un placer muy fuerte y encantadísimo de estar aquí. Nos vemos en muy poco tiempo, 2 o 3 días. Sí. Gracias, Pedro. Un abrazo. Y a ustedes ya emplazarles para la próxima semana, donde estará nuevamente con nosotros un habitual de esta casa, el escritor, investigador y piramidólogo Manuel Delgado. Regresaremos nuevamente a tierras faraónicas, a Egipto, porque vamos a hablar de otro apasionante asunto. Yo siempre digo que todos los temas son apasionantes, pero verdaderamente me lo parecen. Magia egipcia. No se lo vayan a perder. Próxima semana. Un abrazo de todo el equipo que hace posible este programa y nos vemos la semana que viene. Buenas noches.